Muy buenas. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los periodos más largos, complejos y, la verdad, más fascinantes de la historia de España, Al-Ándalus. Lo que vamos a ver es un resumen muy completo de la primera parte del tema 2, que está pensado sobre todo para quienes estáis preparando la EBAU, la famosa selectividad. Así que vamos a hacer un viaje por casi 800 años de historia, desde el 711 hasta el 1492. ¿Empezamos? A ver, para empezar, vamos a meternos en un pequeño jardín. Y es que hay que cuestionar una palabra que hemos oído hasta la saciedad: reconquista. Hay que tener claro que este término no es neutral, para nada. Responde a una visión política muy concreta que quería pintar este periodo como una especie de cruzada de los buenos, los españoles, contra un invasor. Pero la realidad, como casi siempre, fue muchísimo más enrevesada. Exacto. Esa idea de un bloque cristiano unido luchando contra un bloque musulmán es básicamente un mito. La península era un auténtico tablero de ajedrez. Había cristianos luchando contra otros cristianos, musulmanes contra otros musulmanes y, lo más interesante, pactos de todo tipo. Un rey de Castilla se podía aliar con un emir de Zaragoza para atacar al rey de Aragón. Era un verdadero caos de intereses y alianzas que cambiaban cada 2 por 3. Bueno, y para no perdernos en estos casi 8 siglos, hemos organizado el recorrido en 5 grandes etapas. Primero, veremos cómo fue la conquista y la creación del Emirato. Después, la época de máximo esplendor con el califato. Luego, cómo todo se rompe en los reinos de taifas y las invasiones norteafricanas. Continuaremos con el último bastión, el Reino de Granada, y terminaremos con algo fundamental, el increíble legado que Al-Ándalus nos ha dejado. Venga, pues arrancamos. Nos vamos al siglo VIII. La península está gobernada por los visigodos, pero su reino está hecho trizas, en plena guerra civil. Y en ese momento de debilidad es cuando todo cambia. Lo más alucinante de todo esto es la velocidad. Pensemos un momento. En el 711, un ejército, en su mayoría bereber, cruza el estrecho. Para el 715, solo 4 años después, ya controlan prácticamente toda la península. Es una conquista relámpago. Su avance por Europa parecía imparable hasta que finalmente fueron frenados en la famosa batalla de Poitiers. Vale, un concepto clave para entender cómo funcionaba Al-Ándalus al principio. No es lo mismo un emir que un califa. Al principio, Al-Ándalus era un emirato dependiente. Esto significa que el emir, aquí en la península, tenía el poder político, era como el gobernador. Pero la autoridad religiosa suprema, el califa, estaba en Damasco. Para que nos hagamos una idea, es como si el líder político y el papa fuesen la misma persona, y esa persona viviese a miles de kilómetros. Y ojo a este año, porque aquí la cosa da un giro de guión. Un príncipe de la dinastía Omeya, Abderramán I, que había escapado de una matanza de toda su familia en Damasco, consigue llegar a la península. Y no solo llega, sino que se hace con el poder y funda el Emirato Independiente de Córdoba. Ojo, independiente en lo político, porque en lo religioso, en teoría, seguía reconociendo al nuevo califa de Bagdad. Pero claro, este emirato no fue precisamente un paseo. Tuvo frentes abiertos por todas partes. Por fuera, la presión constante de los reinos cristianos que iban naciendo en el norte. Y, sorpresa, incursiones vikingas. Sí, vikingos que llegaron a remontar el Guadalquivir. Y por dentro, la situación era incluso más movida. Revueltas de muladíes, que eran los hispanos conversos al Islam que se sentían un poco como ciudadanos de segunda, y tensiones religiosas con los mozárabes. Y con todo esto, llegamos a la que es sin duda la etapa de máximo poder, de mayor riqueza y de un refinamiento cultural increíble. La época en la que Córdoba no era una ciudad más, era literalmente el faro cultural de Occidente. Llegamos al año 929 y Abderramán III da un golpe sobre la mesa en toda regla. Se autoproclama califa. Esto es mucho más que un cambio de nombre, es una declaración de independencia total y absoluta, tanto en lo político como en lo religioso. Es un desafío a Bagdad. Aquí nace el Califato de Córdoba, y con él una era de esplendor brutal, simbolizada por esa maravilla que fue la ciudad palatina de Medina Azara. Pero como en las grandes historias, todo lo que sube tiene que bajar. Tras la muerte del verdadero hombre fuerte del califato, el general Almanzor, sus hijos intentaron seguir con el poder, pero no tenían ni su carisma ni su capacidad. Sus luchas internas desataron una guerra civil devastadora, conocida como la Fitna, que hizo que todo el edificio del califato saltara por los aires. El resultado de esa fitna, de esa guerra civil, fue la desintegración. La gran pregunta es, ¿en cuántos trozos se partió aquel poderoso califato? La cifra es casi difícil de creer. Pues sí, en hasta 32 reinos independientes, las famosas taifas.
Para el año 1031, el califato de Córdoba ya no existía oficialmente. La unidad de Al-Ándalus se había hecho añicos, y esto, claro, cambió las reglas del juego en la península para siempre. Entramos ahora en una fase de caos y fragmentación. Con Al-Ándalus dividido, los reinos de taifas, que muchas veces se peleaban entre ellos, se convirtieron en un objetivo muy vulnerable. Y esto, lógicamente, atrajo a nuevos actores al conflicto, los grandes imperios del norte de África. Y si hay una palabra que define esta época, es esta: parias. ¿Qué eran? Pues básicamente un chantaje. Como las taifas eran débiles y estaban divididas, los reinos cristianos del norte les exigían pagar enormes cantidades de oro a cambio de no atacarles. La gran ironía es que con ese mismo oro, los reinos cristianos financiaban su propio ejército y se hacían cada vez más fuertes. Este periodo es una auténtica montaña rusa. En 1085, un golpe durísimo para el Al-Ándalus. Los cristianos conquistan Toledo. Asustados, los reyes de las taifas piden ayuda a los almorávides, unos guerreros muy radicales del Magreb. Llegan y frenan el avance cristiano. Un siglo después, la historia se repite con sus sucesores, los almohades, pero el punto de no retorno llega en 1212. En la batalla de las Namas de Tolosa, una coalición de reinos cristianos logra una victoria aplastante. Es el principio del fin de Al-Ándalus. Después del desastre de las Navas de Tolosa, el avance cristiano es imparable. En muy pocas décadas caen las grandes capitales como Córdoba y Sevilla. Y sin embargo, en el sur, un último territorio musulmán consigue sobrevivir. Y aquí tenemos la gran pregunta. Si después de 1212 el avance cristiano fue tan rápido, ¿cómo es posible que el reino nazarí de Granada aguantara más de 2 siglos y medio hasta 1492? Pues la respuesta está en una combinación de factores. Por un lado, la geografía. Era un terreno muy montañoso, muy difícil de conquistar militarmente. Por otro, la diplomacia. Se convirtieron en vasallos de Castilla, pagándoles parias para que les dejaran en paz. Y quizás el factor más importante es que los reinos cristianos tenían sus propios líos. Guerras civiles, crisis económicas brutales y, por supuesto, la peste negra que lo devastó todo. Sencillamente, no tenían los recursos para la conquista final. Pero al final, la unión de Castilla y Aragón con los reyes católicos y el fin de las guerras civiles cristianas crearon un poder unificado y muy fuerte. Y el momento llegó. En 1492, después de una guerra de 10 años, Granada se rinde. Se pone fin así a 781 años de presencia política musulmana en la península ibérica. La conquista de Granada cierra un capítulo, pero no borra la historia. El legado de Al-Ándalus es increíblemente profundo y sigue muy presente en la España de hoy, a veces de formas que ni nos imaginamos. Esto es solo un pequeño aperitivo. Revolucionaron el campo con técnicas de regadío como las acequias que todavía usamos. Trajeron cultivos que hoy son parte de nuestra dieta, como la berenjena, la alcachofa o los cítricos. Introdujeron el papel en Europa. Y culturalmente, bueno, la huella es gigantesca. Solo hay que pensar en la cantidad de palabras que usamos que vienen del árabe. Alcalde, aceite, almohada, ojalá. O simplemente pararse a contemplar la mezquita de Córdoba o la Alhambra. Socialmente, Al-Ándalus era una sociedad compleja y, como todas las de la época, muy jerárquica. Arriba del todo estaba la jasa, la aristocracia árabe. Por debajo, la amma, que era la gran masa de la población. Un punto muy interesante es la figura del dhimmi, que se aplicaba a cristianos y judíos. No era una sociedad igualitaria, pero se les permitía practicar su religión a cambio de pagar un impuesto y aceptar un estatus legal inferior. Y en la base de todo, como en casi todo el mundo medieval, estaban los esclavos. Y terminamos con una reflexión para darle vueltas. Lejos de ser un paréntesis o una interrupción en la historia, estos 8 siglos son una parte fundamental, inseparable, de lo que es España hoy. La huella está en nuestro idioma, en los paisajes, en la comida, en el arte, en la cultura. La pregunta, en realidad, no es si Al-Ándalus nos influyó, sino si seríamos capaces de imaginar una España sin toda esa herencia.